Yo soy ruido. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido violeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas que nos escuchan en su radio. No, en su radio no, ¿verdad? Más bien en su computadora, en su auto, puede ser. Nos pueden escuchar en su auto. Su red social favorita. Así es, pues les damos la bienvenida a una emisión más de Ruido Violeta. Hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante del que poco se habla, o bueno, más bien, estábamos platicando justo tras bambalinas en algún momento que sí es un tema que se toca, pero que puede que tenga por ahí vacíos. Entonces ya nuestra invitada de hoy nos va a decir de qué va el tema. ¿Se los decimos de una vez o no? Sí, ya de una vez ya estás prometiendo. Bueno, a ver cuál se tema lo va a vayan ser? saboreando. Pero bueno, le pusimos así para ver cómo sonaba. ¿Qué hay más allá del discurso? El empoderamiento de las mujeres. Así es. Y que justo tiene que ver con todo lo que se dice y los vacíos que mencionaba Edith. Exactamente, pero antes recuerden que tenemos nuestra gustada sección del Machiclip, así es que vamos con él. Machiclip. Se acerca el 28 de septiembre, usted siempre había opinado en relación al tema del aborto, sobre este tema, y siempre lo había festejado año con año. Este año, ¿cuál va a ser su postura respecto al tema? Mi postura es que encabezo un frente amplio donde caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada uno. Okay. ¿Vale? O sea, ya en mi calidad de frente amplio estoy obligada a respetar diferentes visiones. Perfecto. ¿Vale? Por si no nos quedó claro, ponlo otra vez. No, bueno, pues fíjense que este Machiclip nos generó una conversación previa porque, bueno, pues porque tenemos a la candidata Xóchitl Gálvez, siempre me cuesta trabajo decir su nombre seguido, diciendo estas declaraciones que evidentemente van en contra de los derechos de las mujeres, pero que al mismo tiempo, y si lo pensamos como en esta sección de Machiclip, y lo que queríamos, o la intención que queremos más bien, con esta sección, que es poner públicamente el ojo y hacer un análisis de todas las cosas que están pasando todo el tiempo, y estas son solamente una pizquita, en donde se refuerza desde el discurso, o desde una campaña, o desde cualquier acción, esta desigualdad entre mujeres y hombres, este machismo sistemático que se puede ver no solamente por personajes de la política, sino también se puede ver, como lo vimos en algún otro episodio, en el CIDE, bueno, en instituciones académicas o de diferentes niveles y sectores, en empresas, en el mundo del fútbol, etc. Entonces acá la discusión, o al menos en mi cabeza venía la reflexión de, bueno, a ver, aquí más que poner el foco en que claramente Xóchitl ya renunció a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al menos públicamente. De todas formas, el pensar y cómo sale ella diciendo, bueno, estoy obligada, para mí el mayor foco de atención de este video o de esta declaración es justamente que para poder conseguir un lugar en la carrera política, ella tiene que renunciar a esa defensa política de los derechos de las mujeres. Y de otra forma, en la esfera política o en la clase política no hay lugar para las mujeres que defiendan los derechos a ese nivel, ¿no? Porque estamos hablando de una candidatura a nivel presidencial. Y que para que signifique un contrapeso político en la lucha de poderes, necesitan hacer esa negociación con nuestros derechos. Y bueno. Sí, es una conversación que tuvimos Sandra y yo y nuestra gran invitada el día de hoy. Si debíamos o no pasar y por qué sí, por qué no. Y yo considero que sí es digno de un Machiclip en el sentido de que, como bien lo comenta Sandra, está respondiendo a una estructura patriarcal que está atrás de ella, quien de alguna forma le está condicionando su actuar a partir de que ya es candidata por el Frente Amplio. Entonces, en este sentido, ahí yo sí me gustaría que reflexionáramos todas y todos lo que implica en algún momento ser mujer y tener poder, ¿no? En algún momento ella había tomado la decisión hace muchos años
de abanderar o de estar de acuerdo con, pues, abanderar los derechos de las mujeres en la cuestión reproductiva. Pero ahora, como está justo dentro de un espacio político y con ciertos partidos conservadores, pues tiene que alejarse o retraerse un poco de estos temas que para mi gusto y para mi perspectiva, pues definitivamente sí tendría un impacto. O sea, no es cosa menor el hecho de que ella sea una candidata y que vaya en algún momento ser una posible presidenta y que a la mera hora, por estar obedeciendo a estos otros posturas políticas un tanto conservadoras, o más bien mucho conservadoras, pues que ya no preste foco a realidades tan importantes como son las violencias que vivimos las mujeres a través de nuestros cuerpos. Y pues esa es la postura de cada una para que más o menos ustedes también vayan pensando qué es lo que les provoca también este tipo de comentarios que hacen nuestras políticas, nuestros políticos. ¿Y qué te parece, Sandra, si también le vamos dando la introducción a Caro para que nos dé su punto de vista? Independientemente de que, bueno, también vayamos a hablar del siguiente tema, ¿no? Sí, porque además mencionamos a la invitada. Y aquí no la nombramos. Sí existe. No, yo creo que he escuchado ya este clip, o sea, lo había escuchado cuando salió, lo escuchamos hace un ratito y ahorita que lo volvieron a poner, pues como todo lo que dice, ¿no? Tiene un peso. A mí ahora me saltó la parte de que respeta posturas. Yo creo que en un sentido... Pues por supuesto, no podemos disentir y respetar posturas, pero en el papel donde está ella, en ese momento clave de ser una mujer que está cercana o posiblemente cercana a la presidencia, ese respetar otras posturas más bien significa abandonar derechos, ¿no? Ya sabemos que esas posturas sí van a tener implicaciones, sobre todo en la vida real de las mujeres, ¿no? Y como esto que mencionábamos, esa bandera de derechos de las mujeres la llevó a posicionarse, la llevó a que cierto público la conociera, y pues ahora cuando necesita cambiar de público o ampliar su público, pues le es fácil, ¿no? Es un intercambio de posturas, y pues ahí están los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, la fragilidad con la que pueden estar en la mesa y con una sola palabra quitarse, ¿no? Así es algo de lo que comentaba Sandra. O sea, al final de cuentas, este cambio de postura responde a otros intereses también patriarcales. O sea, definitivamente le están orillando a tomar decisiones con las que ella no estaba tan de acuerdo antes, ¿no? Y que ahí también, que hace ratito quiero retomar algo que dijiste antes de grabar. Me gustó mucho que usaste, que se usan como moneda de cambio, porque creo que no puede haber otra forma más clara de decirlo. Y que al mismo tiempo, pues justo también tú decías antes, cómo esto refleja también la clase de ética o falta de ética en no solo los procesos electorales, sino también en la forma en la que están constituidos los partidos, las candidaturas, que pues realmente tú votas por un partido, o en este caso un frente, y que sabes que es conservador y todo, pero la gente va cambiando de partido en partido. Sí. Y entonces esto, más allá de la defensa de esta postura ideológica, o que tú crees que la gente trae una postura ideológica, y eso es tan frágil, y entonces ¿por qué estás votando? Si no estás votando por esa postura ideológica, ¿por qué estás votando? Y eso se me hace también grave, en el sentido de lo que refleja de dónde estamos y nuestras posibilidades como sociedades. Sí, y sería un foquito ahí rojo para todas las mujeres y comenzar a hacer lecturas de las próximas candidatas, de cómo están hablando del feminismo, de los derechos de las mujeres y de las violencias que a menudo padecemos. Sí, y de los hombres también, porque pues también ellos tienen que tener una postura sobre cómo van a trabajar por la protección de las mujeres y por la defensa de nuestros derechos. Así es. Y entonces, por todo eso, ¿a dónde? Con todo el dolor del corazón, no, tiene que ir? Sin dolor, porque está apestoso igual. Lo mandamos al desagüe. Por favor, de una vez. Ahí está. Así sin ver. Exacto.
Muy bien, y bueno, pues ahora sí ya entrando a lo que este episodio nos convoca, que el tema, bien lo dijiste, es que haya más allá del discurso, el empoderamiento de las mujeres. Ahora sí, formalmente te damos la bienvenida, Caro, pero por favor, preséntate, y a mí me gustaría que por favor nos respondieras una pregunta para ti, ¿qué es ser mujer? Ok. Empezamos duras, ¿no? No, pues muchas gracias por invitarme. Yo feliz de platicar con ustedes. Yo me defino a muy grandes rasgos como una practicante de los temas de género y desarrollo. Yo he trabajado sobre todo en organizaciones de la sociedad civil, pero también en instituciones públicas, siempre en los temas de derechos de las mujeres y en particular en los últimos años en los temas de derechos económicos. A mí me interesaron los temas desde la universidad, que fue, digamos, mi primer acercamiento, porque fue cuando me hizo clic, y a lo mejor en ese sentido como con la parte de ser mujer, porque por una parte, pues ser mujer para mí no es nada más que, pues, nací una persona del sexo femenino, ¿no? Una hembra humana, pero para mí sí era muy claro, pues que había algo, sobre todo en la historia de las mujeres de mi familia, que pues yo sabía de muchas historias, de mucha violencia, de mucho sufrimiento, de muchas cosas. Vengo de una familia numerosa de mujeres, muy pocos hombres, hombres no presentes. Sobre todo, o sea, para mí lo más que me marcó y que me llevó a acercarme a los temas ha sido ver el cambio, ¿no? O sea, conocer la historia de mi abuela, mi abuelo, la vida que pasó, luego la vida de mi mamá, donde fue muy distinta, donde mi mamá fue... Ella nunca, creo que no se llamaría feminista jamás, pero pues tiene historias que yo digo, bueno, es que eso es bastante feminista, ¿no? O sea, y eso es plantarte frente al patriarcado y la sociedad y hacer cosas. Y para mí, donde yo tuve pues todas las opciones y pude decidir y nadie me cuestionó nada, ¿no? Entonces, para mí, el ser mujer, pues es entenderme en una sociedad donde, aunque para mí las cosas a lo mejor fueron muy sencillas, para otras mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, pues se van a ver enfrentadas a violencias, a barreras, a obstáculos que los hombres no enfrentan, ¿no? No que las vidas de los hombres sean completamente sencillas, ni mucho menos, pero hay una particularidad en cómo pues la sociedad nos vuelve mujeres, ¿no? También. Muy bien, pues muchas gracias por esa presentación. Sí, Caro. Gracias por estar con nosotras también. Y pues yo creo que además con tu experiencia es bonito tener esta conversación, porque el hablar de empoderamiento, pues justo como lo poníamos en el nombre del episodio, se escucha mucho, incluso, pues no sé, si tú vas a una tienda de accesorios, de ropa, de lo que sea, te lo venden también así, como una imagen del empoderamiento de las mujeres. O sea, si nosotras decimos empoderamiento de mujeres y cierran los ojos, seguramente se pueden remontar a algún recuerdo o alguna imagen que han visto publicitaria ya de esa idea o de ese concepto. Y se dice también en las campañas políticas y a cada rato se vende como, no, sí, nosotros buscamos el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y Ebrard salió hace poco con su programa, Nike tiene su campaña de las mujeres y hasta con esta idea de diversidad y ya por eso pues nos empoderan un buen y, y se escucha un montón, pero realmente ¿qué significa eso de hablar de empoderamiento de mujeres más allá de que, pues no sé, te pongan ya en más imágenes a la hora de hablar de ciertos programas o sí, que incluyan más mujeres en sus diseños, ¿no? ¿Qué significa hablar de ese empoderamiento para nosotras en nuestras vidas? Y también, ¿qué se necesita para sentirnos empoderadas? Por eso queríamos hablar de este tema hoy, ¿no? Y no sé si... qué tan cercanas incluso nos sentimos nosotras a ese concepto, ¿no? El decir, yo me siento cómoda hablando de el empoderamiento de mujeres. O no sé si tú te sientes cómoda, Edith, no, por ejemplo. Pues platicando de este tema, precisamente, yo le comentaba a Sandra que yo no me siento tan identificada con la palabra de empoderamiento
porque una, pues nadie en ningún momento como que me la presentó de entrada, y otra porque uno aparte va viviendo como mujer en la vida, pues siempre como luchando por algo mejor, por tener mejores cosas, tener una mejor calidad de vida, superar tal vez ciertas cosas para poder llegar a algo mejor, pero en todos los ámbitos, pero en realidad yo nunca lo he asociado con un empoderamiento. Entonces, ¿qué nos podrías decir de todo esto que te estamos diciendo ahorita? Y pues sí, que nos ayudes a entender qué es el empoderamiento. Bueno, pues primero creo que tienen razón. O sea, creo que es un término, que ha estado tan manoseado que ya acaba significando nada, ¿no? Siento que también es un término a lo mejor medio noventero, medio ochentero, como que tuvo un auge hace varios años y que se empezó a usar, que de repente, bueno, primero también decir, ¿no? Que es una palabra que en español es compleja, o sea, que no existe, que es una traducción de empowerment y que por eso suena también de repente medio chistoso, que se puso tan de moda que la acabaron usando para todos lados, ¿no? En campañas, en productos de belleza, no sé, yo cuando dijiste, Sandra, lo de la imagen, siento que me imaginé así como una mujer ejecutiva, ¿no? En un espectacular que no tiene nada que ver con el empoderamiento, ¿no? Y con tu propia experiencia, ¿no? Sí. Viendo proyectos que han buscado dar otro tipo de herramientas y que no es la imagen que tú ves. Porque yo creo que justamente, o sea, ya ahora, porque yo es una palabra que la aprecio mucho con una definición, o sea, como más profunda y acercándome a qué significa. Y creo que es difícil poderla ver en una imagen, porque para mí el empoderamiento es un proceso, no es un estado único. No estás empoderada, ya, me empoderé, estoy empoderada siempre. O sea, es un proceso que es un camino que va, viene, regresa, se estanca varios años, de repente en unos meses puede avanzar muchísimo, de repente tienes, pues así como cuando vas a terapia, ¿no? Como que algo hace también un clic y cambia tu perspectiva, pero no es un estado único que a lo mejor se pueda retratar en una imagen. Para mí el empoderamiento, a ver, primero a lo mejor, ¿qué no es? O sea, no es una perspectiva liberal, y sobre todo que podamos hablar desde ser mujeres. El empoderamiento no se va a dar únicamente en lo individual. O sea, no así como, yo soy la jefa y me ascendieron y ahora gano un sueldazo, estoy empoderada. O sea, el empoderamiento para mí siempre va a tener que ser colectivo y se va a tratar de la transformación de la vida de las mujeres, ¿no? De cómo nos vamos acercando a los derechos, cómo se van rompiendo obstáculos. Eso que yo te decía de mi familia, ¿no? A lo mejor, o sea, sí es un proceso que ya sea más raro a lo mejor, pues que te robe un señor del pueblo vecino porque te vio y entonces ya te tuviste que casar con él porque ya nadie se iba a casar contigo, que esa es la historia de mi abuela, ¿no? O sea, que esas historias sean ahora como choqueantes y cada vez más raras en muchos ámbitos, pues habla de un proceso de cambio, ¿no? Y para mí el empoderamiento pues está asociado a eso, ¿no? Cómo se van transformando los derechos y las vidas de las mujeres, ¿no? Entonces no es... sí, o sea, como esta parte individualista, capitalista porque aparte siempre, o sea, que pensamos en eso, en el avance de una mujer, usualmente es a costa de otras, ¿no? Es a costa de, pues, alguna que se tuvo que quedar a hacer el quehacer en tu casa, o alguien que tuvo que, porque en esta perspectiva de tú y llegar a la cima, y como en esta idea de esa visión de empoderamiento que yo le digo liberal, pues siempre tiene que ser a costa de alguien más y alguien que tiene mayores desventajas, ¿no? Para gozar de sus derechos. Entonces, pues para mí es un proceso colectivo y es un proceso que implica la toma de decisiones sobre tu propia vida, ¿no? O sea, yo creo que eso y que se relaciona también con otro tema ahí que podemos hablar después de autonomía, pero es cómo yo puedo tener ese poder primero en mí misma y después en colectivo para tomar decisiones de cómo yo quiero que sea mi vida. Oye, perdón, es que me quedo pensando en dos cosas, en que efectivamente regularmente nos dicen que el empoderamiento, bien lo acabas de decir, es de una, ¿no? Y entonces ya estás empoderada porque eres exitosa, lo que decías. Pero a mí me resuena mucho lo que dices que es en colectivo. Entonces, ¿cómo se empieza a gestar este empoderamiento? ¿O quién dice que tú ya estás prácticamente en ese rumbo? ¿O cómo se va creando ese piso? Que además ahí se juntan otras conversaciones, porque además
que es justo como de los puntos que queríamos tocar, ¿no? ¿Quién empodera a quién? Exacto. Porque justo es como de el meme de, sí, yo me siento bien perra empoderada, hoy me levanté, actitud perra empoderada y voy y además es otra vez con esta imagen individualista, capitalista, porque estar empoderada implica consumir, Ajá. es poder consumir y por eso es ese vínculo directo con el capitalismo. Sí. Pero además es entonces que, o sea, porque yo hoy me la creo, ya estoy empoderada. ¿Y cuáles son entonces las condiciones que realmente necesitamos para tener esto que tú decías, ¿no? Realmente la capacidad de poder tomar una decisión libre o autónoma sobre nuestras vidas. ¿Qué significa? Exacto. Ajá, ¿qué condiciones necesitamos para realmente considerar que somos libres o autónomas en esa toma de decisiones? Bueno, primero la pregunta sobre quién empodera a quién, pues yo pienso que nadie puede empoderarte. O sea, es un proceso que atraviesa desde la persona hasta la política pública, ¿no? O sea, no hay una ruta única, sino hay diferentes dominios, ¿no? O esferas donde se puede gestar o se puede eliminar barreras al empoderamiento, pero nadie puede empoderarte, ¿no? O sea, Ebrard no te va a empoderar, no te va a empoderar ningún partido político, ninguna organización de la sociedad civil, ningún proyecto, por lo más bonito que sea. Y que en sus objetivos generalmente dice empoderar comunidades de mujeres. Sí, ¿no? Exacto. Eso sería más bien nada más llenar tu ego, tal vez, ¿no? No, bueno, yo he visto cosas tan fuertes como decir, tuvimos una capacitación de 1 hora, entonces empoderamos 25 mujeres, ¿no? Me quiero morir, no. No, pues eso no. O sea, platicaste con ellas 1 hora, ¿no? Nada más. Sí. No fue nada más que eso. Pues para mí eso, ¿no? Nadie puede empoderar a otra persona. Lo que podemos hacer desde diferentes ámbitos, pues es eliminar obstáculos y a lo mejor, pues facilitar procesos. O sea, eso creo que sí es posible y que pueden empezar justamente con la reflexión. Con la reflexión en lo individual, pero que siempre, para mí también tiene que ir atada al colectivo, ¿no? También si tú nada más te sientas en tu casa a leer teoría y pensar, pues a lo mejor te va a faltar ese como empuje, el reflejo, el escuchar a alguien más, el que te reten de repente en tus creencias o en lo que piensas y que puedas cambiar de opinión a lo mejor, ¿no? O la otra persona pueda cambiar de opinión después de escucharte, ¿no? Entonces, pues yo creo que empieza... Sí, en la reflexión y que también es... Y no quiero que se confunda con como que los temas de autoayuda, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que sí hay un tema en lo individual de cada mujer que se acerca a la autoestima a lo mejor, pero de cómo tú te puedes romper esas mismas imágenes que tienes de lo que puedes hacer como mujer, ¿no? O sea, que a veces están tan adentro de nosotras de no, eso no se puede hacer, eso a las mujeres no, ¿eh? Y cuando empieza a romperse, pues ya es un primer camino que después justo tiene que ver con, pues, qué piensa tu círculo, cómo te relacionas con las mujeres alrededor tuyo, en tu propia comunidad y que en la última esfera, digamos, tiene que ver, pues, que existan las políticas públicas que permitan a las mujeres el disfrute de sus derechos, ¿no? Yo lo pondría así. Y que para mí ese punto es importante porque aunque entiendo esto de nadie te va a venir a empoderar, me parece muy importante señalar el papel del Estado siempre, ¿no? Porque, digo, ahorita en ese recuento que nos hiciste, como que queda muy clara la relación de, pues, cómo vas pasando por ese proceso o una forma de pasar por ese proceso. Pero la política pública no es como que vaya al final de la cadena, ¿no? Sino que es algo que puede estar generando que esos obstáculos permanezcan y se fortalezcan. Y entonces, ¿cómo sí la política pública o cómo sí las herramientas del Estado o el poder del Estado puede generar esos cambios en las condiciones que eliminen a la vez estos obstáculos a los que nos enfrentamos en diferentes contextos? Porque además, pues claramente es diferente hablar del empoderamiento de, no sé, mujeres como nosotras que vivimos en la ciudad, a el empoderamiento de mujeres que viven en comunidades, en áreas rurales, o de mujeres que a lo mejor ya tienen otras formas y modelos de vivir diferentes a las de nosotras, mucho más autónomas, ¿no?
Ujú. Sí, y yo justo creo que eso tiene todo que ver con la pregunta también que hacían sobre cómo se puede ver, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos decir, ya estamos acercándonos a un empoderamiento? Y aquí lo complejo es eso, ¿no? Que depende de cada contexto porque no todas las mujeres estamos viviendo lo mismo. Ujú. Ahí creo que sí hay trabajo interesante que han hecho muchas organizaciones sobre decir qué condiciones a lo mejor sí comparten las mujeres en distintos contextos, y una tiene que ver con cómo se involucran las mujeres en la toma de decisiones, tanto al interior del hogar, pero bueno, que van hasta la política, que tiene que ver con el machiclip. Y otro tiene que ver también con, exacto, nos va a parecer chistoso a nosotras acá, a lo mejor desde donde estamos paradas, Sí. pero con el tema de movilidad, de tú como mujer, cómo puedes trasladarte, cómo puedes decidir a dónde quieres ir y cómo llegar, donde todavía en muchísimos lugares de México y el mundo las mujeres no pueden ir solas a muchas partes, ¿no? Digamos, esos son dos indicadores, pero pues cada contexto específico tendrá que analizar cuáles son esos obstáculos, ¿no? Entonces... Sí, oye, y a mí me surgía una pregunta que no sé, tú dirás si se puede una responder y si hay una respuesta al respecto. Las mujeres que viven violencia constantemente, sobre todo violencia, no sé, física, psicológica, económica, ¿pueden iniciar ese proceso de empoderamiento? O sea, sí pueden existir ante estos contextos adversos ese empoderamiento. Y cómo, o sea, no sé si te ha tocado trabajar con comunidades o con poblaciones en estas condiciones que sean de alguna forma que nos des un ejemplo de cómo es que sí pueden salir adelante las mujeres que viven en contextos súper vulnerables. Sí, yo creo que, o sea, es más complejo justamente por la situación en la que viven, pero me ha tocado ver y escuchar y poder acompañar muchos procesos que justamente es la situación a lo mejor como de crisis que detona algo, ¿no? En las mujeres, ¿no? Hoy justamente en un evento escuchaba a una mujer que estaba hablando como de su actividad económica, ¿no? Lo que ella se dedicaba, pero como a todas las mujeres en México, pues es que siempre, o sea, hay procesos de violencia atravesándonos a todas, ¿no? Entonces, si tú quieres hablar de derechos económicos o de propiedad de la tierra o de cualquier tema, digamos, de los temas de los derechos de las mujeres, siento que el tema de violencia siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y yo creo que justamente, o sea, es más complejo por la situación, pero haciendo esa, primero, autorreflexión y dotando de procesos que la puedan acompañar o que puedan arropar a estas mujeres en esas condiciones, es donde se dan como que los cambios más impresionantes, ¿no? Como que hacia el empoderamiento y hacia la toma de decisiones, o sea, hasta el punto donde esta mujer que comentaba hoy, pues ahorita ella se separó de una pareja que la violentaba, pudo, digamos, reconstruir muchas cosas en su vida, ¿no? De la relación con sus hijos, de la propia relación con una expareja, ¿no? O sea, hasta donde, pues a lo mejor te separas y hay mucho dolor y eso, aunque a lo mejor ya no estás en la situación de violencia, te pudiste separar, pero sigues cargando emocionalmente, pues con un peso de la otra persona, hasta poderse, digamos, como que quitar eso, ¿no? Quitar ese peso y que no quiero decir esa palabra, empoderarse, pues, ¿no? O al menos, pues sí, llegar a un lugar como de mucha paz con ella misma, de mucho haber trabajado en su dolor y convertirlo en otra cosa. Y perdón, ¿existe otra forma de decir empoderamiento? Bueno, ¿O no? sí. Podemos pensarla en conjunto. Podemos pensarlo. Pero esto, mientras hablabas y contabas esta historia de esta mujer, también me recordaste que al principio hablabas de la conexión hasta con el autoestima, ¿no? Y ahí es donde, porque claro, o sea, el tipo de indicadores que mencionaste antes, como bueno, a lo mejor la movilidad, mira, aquí está la Loli señale, hay que bajarle el aire. Cuando me empiezo a quedar sin voz, es que el aire está muy frío. Ustedes disculpen, ya se fue. No, no es cierto. Bueno, mencionabas movilidad, mencionabas también la participación en toma de decisiones. Bueno, mencionaste varios. Y de esos, o sea, lo que me quedé pensando es,
también existe, como a la par de que no tienes estas condiciones materiales, voy a decir, como más en tu realidad física y en tu contexto, también tienes una estructura que siempre nos ha educado a las mujeres de cierta forma, en la que tú tienes que, a lo mejor ya no nos lo dicen así, ¿no? Ya no es como tú tienes que servirle a los hombres, o tú tienes que verte bonita para gustarle a los hombres. No, nunca te lo dicen así, pero que sigue existiendo esta cultura machista en la que crecemos, y que a la hora entonces de pasar por estos procesos de cambio, no solamente estás pasando por la realidad de estas condiciones que ya mencionabas, de no poder caminar segura, de a veces no tener ni siquiera, no sé, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De tener toallas sanitarias para sentirte más cómoda en tu día a día y poder ir más lejos, etcétera. Y todas estas cosas que ya representan un obstáculo por la falta de condiciones, sino que además en tu cabeza, por lo que hemos aprendido, cada una de las mujeres tiene diferentes ideas que ya nos atravesaron desde nuestra infancia y que también representan otro tipo u otro nivel de obstáculos en ese camino, supongo. Bueno, me quedé pensando en eso y lo que decías de la autoestima. Y entonces ahí también es cómo garantizamos condiciones de forma colectiva, en donde, que yo creo que es mucho a través de generar estos espacios de intercambio, donde se escuchan mujeres, donde cuentan sus historias, donde escuchas la historia de tu familia, como lo que tú comentabas, ¿no? Y que ves que han podido hacer las cosas diferentes y que te identificas y dices, a lo mejor yo ya no tuve esa historia, pero entiendo de dónde viene, ¿no? Entiendo por qué reaccionaron así, y lo entiendo porque incluso en mis propias dimensiones yo lo he hecho en otro nivel, ¿no? Las violencias que nos atraviesan. Y creo que esa parte psicosocial también es importante a la hora de hablar de cómo le queramos llamar, si no le queremos decir empoderamiento. Digámosle también está bien. No, bueno, pero la conexión, pues, entre no solamente las condiciones materiales. Y entonces también, si lo llevamos a un nivel mucho más colectivo o de gobernanza, entonces cómo se vería una política pública que además de romper con estos obstáculos en esas condiciones, también te ayude a construir, pues sí, otra forma de entenderte como mujer, ¿no? En esta sociedad, de leer a las mujeres incluso, de vernos como mujeres. Sí, yo creo que es entre digamos, la complejidad de la realidad, ¿no? Y también pienso que no se puede hablar no podemos poner el empoderamiento únicamente, ¿no? Como que es lo único que existe en una realidad concreta, porque no puedes hablar vamos a facilitar procesos colectivos con las mujeres en una comunidad donde no hay agua, o en una comunidad que está atravesada por violencia estructural, o donde el crimen organizado no permite a la gente, pues, sí, sentirse segura, ¿no? O sea, yo creo que siempre, o sea, la política pública pues tiene que ir pensada en eso, ¿no? En primero, pues hay una necesidad de dotar a la población de un piso mínimo, ¿no? De derechos, de seguridad, y tocando hasta los límites planetarios, ¿no? También donde se respeten la vida en todos los sentidos, y a la par, pues ser cuidadosas en analizar, ¿no? Justamente pues las condiciones de mujeres y hombres en esa estructura, donde van a ser distintas, donde las mujeres, pues por todo esto que ya comentabas, viven situaciones particulares, y cómo se pueden ir desatando nudos, ¿no? Sí, y yo creo que por eso es muy importante lo que en algunos momentos aquí hemos platicado, que por eso es necesario esta perspectiva feminista, la perspectiva de género, porque nos ayuda a descifrar cómo socialmente estamos construidas, y por qué unos tenemos acceso a ciertas cosas más fácil que otros, ¿no? Y en este sentido yo también quisiera preguntarte, o que nos contaras, también otro de los conceptos que se han estado como manipulando mucho es la autonomía. Ahora sí, igual y nos podrías incluso decir cuál es la diferencia entre la autonomía y el empoderamiento, que también creo que
va a depender de todo lo que hemos estado hablando, de las condiciones y del acceso a las oportunidades, pues por parte de las mujeres. Uh-huh. Yo pienso que son conceptos que tienen, o sea, que se tocan en distintos momentos, que tienen mucho que ver y que están muy entrelazados el uno con el otro. Yo la autonomía la relaciono específicamente más a eso que mencionabas, ¿no? A la toma de decisiones en un contexto de qué oportunidades tengo yo presentes, ¿no? Uh-huh. Y ahí, o sea, como que uno de estos conceptos, ¿no? Porque tú a veces cuando estamos en los temas de género, de repente no leemos mucho y de repente hay cosas que también como que te simbran, ¿no? Y a mí uno que me gustó mucho leer es de Ana María Tepichín, que habla del consentimiento legítimo. Y ella habla como de estas situaciones, ¿no? Como de muchas mujeres. Y cuando tú hablas con mujeres en situaciones, pues de muchísimas barreras y muchísimos obstáculos o de muchísima carencia, y tú les preguntas, ¿cómo están? Y, estamos bien, y estoy feliz y no tengo ningún problema. Y lo que ella dice es que cuando la oportunidad de cambio, digamos, como que no es real, y estoy, tergiversando mucho, probablemente usando palabras que no, pero cuando no es concreta la oportunidad, entonces no podemos hablar de autonomía, ¿no? Entonces, es decir, no sé, si pongamos el mismo ejemplo, ¿no? De mi abuela, uh-huh. A lo mejor, si ella hubiera dicho, no sé, si se lo hubiera imaginado ser presidenta de México, uh-huh. O sea, era en un contexto y en un momento donde era tan alejada esa posibilidad que no era concreto, o sea, prácticamente que en su vida, en esa realidad, en ese momento específico donde le tocó vivir, o sea, no había nada que podría pasar para que ese sueño pudiera ser realidad, ¿no? Yo creo que eso cambia ahorita, ¿no? O sea, ahorita hay niñas o hay mujeres jóvenes, mujeres que están muy cerca de poder ser presidentas, ¿no? Donde eso se vuelve real. Entonces, hay un ejercicio real de autonomía donde esa posibilidad es real. Cuando es tan lejana y como el contexto es tan limitante para lo que dice Ana María Tepichín, es que no se puede hablar de autonomía, ¿no? Y ahí hay una historia que yo, repito mucho, ¿no? Pero también, me tocó trabajar con un grupo de mujeres en Puebla que se dedican a hacer jarabe de maguey. Uh-huh. La chica, una mujer muy joven que coordinaba ese proyecto, pues su papá es ejidatario, o sea, ella es de la comunidad, creció ahí. Sin embargo, ella tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Puebla, la capital, hizo una licenciatura, y que, o sea, ella contaba que tuvo un momento, ¿no? Donde acabó de estudiar y tenía como la opción de a lo mejor buscar un trabajo ahí en Puebla y quedarse ahí o regresar a su casa, ¿no? Con su familia. Y que ella dijo, no, o sea, yo me regreso, o sea, porque a mí lo que me gusta es estar en el campo y trabajar ahí y trabajar con las mujeres de la comunidad, que ya se iba a morir así en un trabajo de oficina y en la ciudad. Y entonces se regresó y hizo eso, ¿no? Articuló el grupo de mujeres y tenían proyectos productivos y, o sea, tienen un montón de financiamiento que han conseguido, etcétera. Entonces, para mí ese es un ejemplo muy, muy claro de autonomía, porque las dos posibilidades eran muy reales, ¿no? Uh-huh. Si ella a lo mejor nunca hubiera podido estudiar o no hubiera tenido ese contexto que la apoyaban mucho en su comunidad y en su familia, pues la posibilidad no era real, ¿no? Entonces ahí es donde no puede haber un ejercicio de autonomía a menos que la posibilidad sea muy real. Okay. Y como lo que tenemos que hacer, pues justamente es volver esas posibilidades reales y concretas uh-huh. para la mayoría de las niñas y mujeres. A mí me pareció interesante, todo lo que dices, pero siempre. Pero me quedé pensando ahorita también en la comparación de los dos ejemplos, de si tu abuela hubiera pensado en ser presidenta y este caso de sí tener las dos opciones concretas. Pero entonces, si por ejemplo nos remontamos al machiclip o a la situación que tenemos dos mujeres candidatas a la presidencia. Eso ustedes, y se los pregunto a las dos sin ánimo de ser controversial, pero ¿creen
que representa un empoderamiento de las mujeres, considerando justo que ya vimos que implica renunciar, estar ahí, a algunas cosas que podrías estar defendiendo, o a lo mejor Claudia nunca se planteó defenderlas, pero ¿eso implica hablar de un proceso de empoderamiento de las mujeres? ¿O es una simulación? Yo diría que como le están condicionando, pues no sería el estar empoderada, porque ella no está tomando la decisión de decir voy con la agenda que estaba siguiendo, o por decisión propia no la tomo, ¿no? O sea, creo que le están orillando, y ahí es cuando pues se pierde pues el empoderamiento, ¿no? O sea, partiendo de todo lo que nos ha dicho Caro, pienso que pues no es un falso empoderamiento. No están tomando decisiones por ellas mismas. Yo pienso que, o sea, es un proceso, o sea, es un cambio, o sea, porque sí creo, o sea, y es interesante que lo que estamos discutiendo de ambas es eso, ¿no? Es su contenido, es cómo está tomando decisiones, cómo se están planteando frente a la estructura del poder, pero no, y creo que nadie, a lo mejor, bueno, seguramente sí habrá gente, pero el discurso en general no es, ¿qué hace una mujer queriendo ser presidenta? O las mujeres no deben estar ahí, o sea, creo que ya esa discusión, que creo que sí era real hace unas décadas, pues está un poquito superada. Y yo creo que ahí hay un pequeño cambio. Sí. Todavía, claro, ¿no? O sea, no es ese ejercicio autónomo que mencionas. pero exacto, o sea, ya no esa discusión de, pues que no sé, justo, o sea, hace muchas décadas en México seguramente sí había gente que decía, ay, ¿qué hacen las mujeres en la política? Que se vayan. O sea, eso creo que está, al menos en el discurso público más mainstream, superado, ¿no? Sí. O sea, que nadie está cuestionando. Y bueno, que eso en ciertas esferas, como lo hemos estado hablando, porque si nos vamos a comunidades indígenas, ahí el papel de las mujeres en la política es totalmente diferente. Simplemente, ¿qué le pasó hace poco a una de las... creo que era, ¿cómo se llama? Alcaldesa, gobernante, no recuerdo cómo se llama, de presidenta municipal, de Cotija, de Michoacán, perdón, esa era la palabra. O sea, que la secuestraron, o sea, al final de cuentas también, es como, también la autonomía, qué violencias y qué tan condenable también es ejercer la autonomía y lograr un empoderamiento. O sea, no estamos exentas de violencia si iniciamos ese proceso y si ya transitamos por esos procesos de los que nos has venido diciendo. O sea, al contrario, creo que la sociedad te señala mucho más si eres una mujer autónoma, porque estás logrando y estás rompiendo con esquemas, con estereotipos y con los roles que han venido siendo asignados a las mujeres, ¿no? O sea, sí, como bien dices, o sea, sí ya estamos caminando, pero todavía falta pues seguir trascendiendo para poder erradicar. Y que el costo, o que de lo que dices, que también el costo ha sido alto. El costo ha sido muy alto, pues sí, al final de cuentas eres señalada, estigmatizada, reprimida también. Excluida. Y que quizá aquí, bueno, no sé si ibas a añadir algo de eso, pero quizá como para que tampoco quede como que está muy lejos, ¿no? El caminito, que el proceso es interminable, que sí se siente a veces así. Quizás sí sería bueno hablar de casos más claros de empoderamiento o cómo sí se ve, ¿no? Ya lo empezabas a mencionar un poco, Caro, antes tú, pero creo que seguramente las tres hemos visto casos en los que ves esa transformación de la realidad de las mujeres que podrían encajar en este proceso de empoderamiento, ¿no? Entendiéndolo así, como lo que hemos hablado. Y no sé si alguna tenga alguno que quiera compartir. Bueno, tú has compartido un par. Y Caro, no, yo ya no. Es que yo no sé si conozco, o sea, fíjense, tan está alejado ese concepto de mi cotidianidad que no sé si conozco casos de empoderamiento, seguramente sí, pues, o sea, pero ahorita uno no se me viene a la mente, o sea, por ejemplo, de los casos que puedo conocer, son igual en este ámbito, algo similar a lo que comentabas, que las mujeres, hay un grupo de mujeres indígenas que pudieron acceder a la educación superior gracias también a que había, por ejemplo, un programa de estudio de cierta institución académica que
que les un poco aplanaba el piso para poder acceder a posgrados. O sea, mujeres indígenas en posgrados, ¿no? O sea, eso a mí se me haría un caso de empoderamiento. No estoy segura que sea así, ¿no? O sea, no sé si a eso se pueda referir un caso de empoderamiento. Y volteando a ver acá. Según mi Biblia, sí, no, creo que justo eso, o sea, no, pues al ser un proceso y al ser tan específico a los contextos y a la persona, pues sí, claro que se puede ver de diversas formas, ¿no? O sea, yo estaba pensando también, digo, porque tampoco se trata de venir a contar como, o sea, nada más como de proyectos e historias, o sea, en mí misma, ¿no? Y con todas las ventajas que tuve y privilegios que tuve, no sé, yo, por ejemplo, era de chica, yo tenía un terror de hablar. Deja tú hablar en un podcast, o sea, de hablar frente a gente, hablar en el salón de clases, hablar en una reunión. Y recuerdo físicamente, o sea, esa sensación de el corazón aceleradísimo, porque voy a decir algo. y no sé, o sea, hay un cambio, ¿no? Que bueno, la vida y el trabajo y todo me ha empujado y en la práctica y todo vas cambiando, ¿no? Pero sí, yo creo que hay pequeños procesos en nosotras mismas que podemos decir, bueno, cuando me dejo de sentir insegura o cuando me aviento a hacer algo o cuando me tengo confianza para tomar una decisión. Y yo creo que también todos esos son procesos de ese camino, ¿no? De empoderamiento. Okay. ¿Tú ahora podrías decir que eres una mujer empoderada? Wow. ¿Y tú también? También la pregunta es para ti. Voy al baño. Yo pienso que he tenido el privilegio de poder ver ese camino, ¿no? De poder ir tomando decisiones e ir tomando constantemente decisiones que creo que son buenas para mí, ¿no? Sí. De no ponerme en ciertas situaciones, o poder superar ciertas situaciones o relaciones. Y pues yo creo que ese es un camino que ahí la llevamos, yo diría. Por dos. Sí. En la sociedad en general, ahí la llevamos. Sí, como tú dices, desde esta onda del privilegio, que a mí esa palabra en particular no me gusta, no sé también si por ahí encuentran otra palabra para decir el privilegio, pero sí, efectivamente yo también coincido, creo que estamos en una esfera en la que pues más o menos de alguna u otra forma hemos logrado salir de estos pequeños nudos que podrían detenernos más para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Claro, o sea, es que yo creo que como mujeres que todo el tiempo estamos enfrentando obstáculos y violencias, es difícil decir, sí, ya me siento empoderada, ¿no? Pero sí, muy complicado. Quizás la respuesta más, no sé, más fácil de decir para mí ahorita sería que en algunas partes de mi vida me siento más autónoma. Uh-huh. Y dejarlo así. Está muy corte. Bien. Corte, se acabó. Ya, adiós. No, pero es una realidad que tenemos que ir cerrando esta emisión. Eso sí es cierto. Pero solo quería, y lo voy a decir todo mal, pero bueno, porque me siento empoderada. No es cierto. No, pero pensando en los casos y cómo se ven, me voy a ir un poquito más lejos. Y hay un ejemplo de mujeres kurdas en resistencia, que son de Rojava. Búsquenlo porque lo voy a contar todo mal. Pero bueno, es un grupo de mujeres que justamente para obtener un poquito de justicia en su vida, tener mejores condiciones de vida después de las guerras que han estado enfrentando en la región, la población kurda, ahí hay una situación compleja geopolíticamente hablando, pero además como mujeres, pues han vivido mucha opresión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, o muchos obstáculos han tenido en su día a día. Acceso a la educación, a alimentos, a tener otra posición en la toma de decisiones. Y aquí un grupo de mujeres se organizó y se independizó, se fueron a las montañas y ahí crean su propia comunidad. Wow. Y en esta comunidad empezaron a producir sus alimentos, empezaron a educarse, uh-huh. Empezaron a tener además otros métodos para generar esa economía en un nuevo modelo o en un nuevo esquema. Su intercambio, incluso ya tienen como una estructura interna de organización y de gobernanza interna y hasta tienen su propio ejército de mujeres y forman a sus mujeres en ese ejército. Y
este grupo de mujeres, pues claro que ha pasado por mucho y lo estoy resumiendo mal otra vez, pero pues obviamente es un proceso que les ha tomado mucho tiempo, que les ha costado mucho, sus relaciones incluso con los hombres de sus vidas, porque es un grupo de comunidades solo de mujeres. Y entonces, pues, ¿hasta qué edad te llevas a los niños? Y que no, y que sí, que se permite, cómo han ido construyendo esos acuerdos y cómo han generado, sí, un cambio muy significativo en su calidad de vida a partir de estar en esta resistencia. A mí me parece súper inspirador porque además el nivel de avance que tienen con todo este nuevo modelo ya les permite ser realmente autónomas. Y con eso hasta venden alimentos a otras comunidades y demás. O sea, sí hay una interacción con el mundo. Pero ellas ya tienen la autonomía para tomar las decisiones o más decisiones de sus vidas. ¡Ay, qué padre! Sí. Pues bueno, Caro, no sé si quieras que quien nos escuche, ¿con qué reflexión quieres que se quede? O más bien, ¿qué invitación les podrías hacer a la gente también para que comience a reflexionar en torno al empoderamiento y a la autonomía de las mujeres? Sí, pues yo creo que es muy inspiradora esta historia que comparte Sandra. Yo también pensaba, pues en muchas, ¿no? O sea, como, no sé, me imagino a las mujeres en Irán, lo que están viviendo y la forma en la que están resistiendo y rebelándose. Y lo he visto también en mujeres con las que he trabajado. O sea, hay momentos donde, o sea, tú dices, la fuerza y la valentía que se necesita para hacer lo que están haciendo. Yo por eso no, o sea, mi reflexión final sería, por eso no cancelo el concepto de empoderamiento, ¿no? Porque de repente, pues ves ejemplos y ves historias y escuchas testimonios y entiendes justo eso, ¿no? O sea, el proceso que tuvieron que pasar de primero quitarse cualquier bloqueo mental de ellas mismas que podían tener sobre ellas como mujeres y después de tomar esas decisiones y después en colectivo y cambiar vidas y cambiar comunidades, pues esa sería mi reflexión, ¿no? O sea, para mí por eso no se puede cancelar el concepto. Mi invitación sería a reflexionarlo alejándonos de esos estereotipos, ¿no? Sí. De Nike, de las marcas, de todo lo que tenga que ver con... o sea, si te está invitando a consumir, como decías, pues no, como que... No es por ahí. Eso no es por ahí, ¿no? Hay muchos otros ejemplos que hemos platicado donde pues se ve el proceso y se ve el camino que como mujeres hemos estado avanzando y que por eso es tan peligroso, ¿no? También, pues, en la fragilidad de los derechos de las mujeres y que se vuelvan esta moneda. Y regresando al primer clip, que no pueden ser, pues, moneda de cambio, ¿no? Porque ha costado vidas y ha costado mucho ese proceso como para soltarlo ahorita. Así es. Sí. Pues ahí está la invitación a que incluso si tenemos a más mujeres a nuestro alrededor, pues invitar a justo que comiencen a sensibilizarse ante estas palabras que se han banalizado, pues por este mundo capitalista también, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué realmente ha cambiado incluso en nuestras familias? Como el ejemplo que daba Caro y que seguramente todas hemos conocido hasta cierto punto de nuestra propia familia, ¿no? Así es. Bueno, pues para todas las personas que nos escucharon, gracias por llegar hasta acá. Recuerden que este es un podcast presentado por Diario República y también producido por Nahual Media. Sí, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Diario República, de seguir el podcast también en Spotify, de Radio República. Y ya, ¿no? ¿Qué más? ¿En dónde más nos pueden seguir? ¿En la calle no nos sigan? No, eso sería acoso. Bueno, nos vemos para la próxima. En la calle. Hasta luego.